El cuarto prohibido. Había algo en aquella puerta que parecía respirar. Algo invisible pero palpable que se adhería a la piel como la humedad de una madrugada de invierno en las montañas. Algo que convertía el aire alrededor del marco de madera oscura en una sustancia más densa, más pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido justo frente a aquel umbral que nadie en la casa se atrevía a cruzar desde hacía ya más de 3 décadas. Y cuando los hermanos Mendoza llegaron aquella tarde de octubre, con sus maletas llenas de ropa arrugada y sus corazones cargados de una tristeza que venía arrastrándose desde el funeral de su abuela materna en la capital, ninguno de ellos podía imaginar que aquella puerta al final del pasillo del segundo piso se convertiría en el centro gravitacional de sus vidas, en el punto exacto donde todo lo que creían saber sobre su familia, sobre su historia, sobre la naturaleza misma de la memoria y el olvido, se desmoronaría como castillos de arena ante la marea implacable de una verdad que había estado esperando pacientemente, escondida en la oscuridad, esperando el momento preciso para revelarse con toda su terrible gloria. La casa olía a madera vieja y a flores marchitas cuando entraron por primera vez. Sebastián adelante con su paso firme de abogado acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, seguido de cerca por Mariana, que arrastraba su maleta con ruedas por el suelo de tablas crujientes produciendo un sonido rítmico y perturbador que resonaba en los corredores vacíos como el latido de un corazón moribundo. Y finalmente Diego, el menor de los tres, que se había detenido en el umbral de la entrada principal, con los ojos muy abiertos observando la escalera de caracol que ascendía hacia la penumbra del segundo piso como una espiral de pesadilla tallada en caoba oscura que parecía tragar la luz natural que entraba por las ventanas laterales. La abuela Dolores había vivido allí toda su vida, en aquella casona colonial que se alzaba en las afueras del pueblo de San Miguel de las Sombras. Un nombre que ahora les parecía terriblemente apropiado a los tres hermanos mientras cruzaban el vestíbulo principal, donde colgaban retratos de familiares muertos, cuyos ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos, con una intensidad que resultaba perturbadora, incluso bajo la luz dorada de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje rasgadas por el tiempo y la negligencia. Sebastián había sido el primero en mencionar la puerta, apenas 2 horas después de su llegada, cuando estaban inventariando las habitaciones del segundo piso,
para decidir quién dormiría en cuál, recorriendo uno por uno los cuartos polvorientos, llenos de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en medio de una danza macabra. Y fue entonces cuando llegaron al final del pasillo y se encontraron frente a aquella puerta de roble oscuro con un cerrojo antiguo de hierro, forjado que mostraba signos evidentes de oxidación avanzada, una puerta que estaba ligeramente separada del marco dejando una rendija de apenas 1 centímetro, por la cual no emanaba ninguna luz, sino más bien una oscuridad más profunda que la simple ausencia de iluminación, una negrura que parecía tener substancia propia y que hacía que el aire alrededor de la entrada se sintiera extrañamente frío, a pesar del calor sofocante que reinaba en el resto de la casa durante aquella tarde de finales de mi verano, que se negaba a ceder su dominio ante el otoño que ya tocaba a la puerta con sus dedos helados. Mariana había extendido la mano hacia el pomo de bronce sin pensar realmente en lo que hacía, movida por ese impulso casi automático de abrir puertas cerradas que caracteriza a los seres humanos curiosos. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el metal frío, Diego había gritado con una voz aguda y temblorosa que no le pertenecía, una voz que salió de lo más profundo de su garganta, como si no fuera él quien hablaba sino algo, o alguien que estaba usando su cuerpo como instrumento. Para transmitir una advertencia urgente y desesperada, y en aquel grito había tanto terror genuino que Mariana había retirado la mano como si el pomo estuviera al rojo vivo, mirando a su hermano menor con una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras Sebastián se giraba bruscamente para observar el rostro pálido de Diego, que miraba fijamente la puerta con los ojos desorbitados y la respiración acelerada, con pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del frío antinatural que emanaba de aquel umbral prohibido. No queremos entrar al cuarto, había dicho Diego con voz temblorosa, mientras retrocedía lentamente sin apartar la mirada de la puerta, pronunciando aquellas palabras en plural, como si hablara por todos ellos, o quizás por otros que no estaban físicamente presentes, pero cuya voluntad se manifestaba a través de su voz quebrada, y había algo en la forma en que lo dijo, en el énfasis particular que puso en la palabra queremos, que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de sus hermanos mayores, porque no sonaba como una sugerencia ni como una opinión personal, sino como una declaración de hecho absoluto, como si aquella negativa a cruzar el umbral fuera una ley fundamental del universo
que no podía ser transgredida sin consecuencias terribles e irreversibles. Sebastián había intentado racionalizar la situación con su mentalidad de abogado pragmático, argumentando que probablemente se trataba solo de un cuarto de almacenamiento lleno de trastos viejos que la abuela había decidido mantener cerrado para evitar que el polvo y la humedad se extendieran al resto de la casa. Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras tan razonables y lógicas, podía sentir en el fondo de su estómago un nudo de inquietud que crecía con cada segundo que permanecían allí de pie frente a aquella puerta que parecía observarlos con una malevolencia silenciosa e inexorable. Mariana había sido la más práctica de los tres, sugiriendo que dejaran la exploración de aquel cuarto para otro momento y que mejor se concentraran en instalarse cómodamente en las habitaciones que ya habían revisado. Y los tres hermanos habían aceptado aquella sugerencia con un alivio evidente que ninguno quiso admitir en voz alta, bajando las escaleras con pasos apresurados como si huyeran de algo invisible que los perseguía desde las sombras del pasillo superior. Aquella noche durmieron poco y mal, cada uno en su habitación separada, escuchando los crujidos constantes de la madera antigua que componía la estructura de la casa, sonidos que en cualquier otra circunstancia habrían atribuido simplemente a la expansión y contracción natural de los materiales bajo los cambios de temperatura, pero que aquella noche sonaban inquietantemente similares a pasos lentos y pesados, que recorrían los pasillos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en un patrón. Repetitivo que duraba exactamente 3 minutos, y luego se detenía abruptamente solo para reiniciarse 20 minutos después con una regularidad mecánica que resultaba más perturbadora que si los sonidos hubieran sido completamente aleatorios. Sebastián se levantó al amanecer con círculos oscuros bajo los ojos y una sensación de cansancio que iba más allá de la simple falta de sueño, como si durante la noche hubiera estado realizando algún trabajo físico extenuante del que no guardaba ningún recuerdo consciente. Y al bajar a la cocina se encontró con que sus hermanos ya estaban allí sentados alrededor de la mesa de pino desgastado, tomando café negro en tazas despotilladas que habían encontrado en uno de los armarios, y en sus rostros podía ver reflejado el mismo agotamiento que él sentía, la misma expresión de quien ha pasado la noche en vela, perseguido por pensamientos oscuros o pesadillas recurrentes que desaparecen de la memoria al despertar, pero dejan tras de sí
una sensación residual de terror inexplicable. Durante el desayuno, ninguno mencionó la puerta del segundo piso, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito de no hablar sobre aquel tema. Pero todos sabían que estaba allí, esperando, y que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a ella porque la casa necesitaba ser completamente inventariada antes de que pudieran proceder con los trámites legales de la herencia, un proceso burocrático tedioso pero necesario que requería documentar cada habitación, cada mueble, cada objeto de valor que la Abuela Dolores había acumulado durante sus 87 años de vida en aquella casona que ahora se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo dedicado a preservar secretos que deberían haber permanecido enterrados para siempre. Pasaron los días y los tres hermanos se mantuvieron ocupados con las tareas prácticas de limpiar, organizar y catalogar las pertenencias de su abuela, descubriendo en el proceso pequeños tesoros de historia familiar en forma de fotografías amarillentas, cartas escritas con caligrafía elegante en papel que se deshacía al tacto, joyas antiguas guardadas en estuches forrados de terciopelo rojo que había perdido su lustre original, libros encuadernados en cuero con páginas que despedían aquel olor, característico de la vejez y el abandono que es imposible de replicar artificialmente. Encontraron diarios de su bisabuelo que documentaban sus viajes por América del Sur en busca de fortuna durante la fiebre del caucho a principios del siglo XX, narraciones llenas de aventuras y peligros en selvas inexploradas donde los hombres blancos morían de enfermedades tropicales o ataques de animales salvajes con una frecuencia alarmante. Y mientras Mariana leía en voz alta algunos de aquellos pasajes durante las tardes lluviosas que se habían vuelto cada vez más frecuentes conforme avanzaba el otoño, los tres hermanos no podían evitar sentir que había un hilo conductor invisible que conectaba aquellas historias del pasado con su situación presente, como si los fantasmas de sus antepasados estuvieran tratando de comunicarles algo importante a través de las páginas descoloridas de aquellos documentos antiguos. Pero por más que se mantuvieran ocupados durante el día, por más que se concentraran en sus tareas con una diligencia casi obsesiva, la puerta del segundo piso permanecía siempre presente en sus mentes como una imagen persistente que no podían borrar, un pensamiento intruso que se colaba en sus conciencias durante los momentos más inesperados,
interrumpiendo conversaciones triviales sobre qué hacer con la vajilla de porcelana, o si valía la pena conservar los muebles antiguos, o simplemente venderlos todos en un lote al mejor postor. Diego era quien más visiblemente sufría bajo el peso de aquella presencia invisible, volviéndose cada día más pálido y delgado, comiendo apenas unos bocados en cada comida y pasando largas horas sentado en el porche delantero, mirando hacia el horizonte con ojos vidriosos que parecían ver cosas que sus hermanos no podían percibir, y cuando Mariana le preguntaba qué le pasaba, él simplemente negaba con la cabeza y murmuraba algo ininteligible sobre voces que lo llamaban por la noche, voces que, susurraban su nombre desde algún lugar dentro de las paredes de la casa, voces que le pedían que abriera la puerta, que dejara salir lo que estaba encerrado allí dentro, que completara lo que había quedado incompleto hacía tanto tiempo. Fue en la 10ª noche cuando todo cambió. Cuando la tensión acumulada durante aquellos días de evasión y negación finalmente alcanzó un punto de ruptura que hizo inevitable lo que hasta entonces habían logrado posponer mediante un acuerdo silencioso de no hablar, no mirar, no pensar demasiado en aquella puerta que permanecía cerrada al final del pasillo del segundo piso como una herida supurante en el tejido mismo de la realidad. Sebastián se había despertado poco después de la medianoche, con una necesidad urgente de orinar, y mientras caminaba por el pasillo oscuro guiándose solo con la luz tenue de su teléfono móvil, había notado algo extraño, algo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido y que un sudor frío brotara instantáneamente en su frente, a pesar del frío penetrante que dominaba la casa durante las noches de otoño. La puerta al final del pasillo ya no estaba simplemente entreabierta como la habían dejado hacía 10 días. Ahora estaba completamente abierta de par en par, revelando una oscuridad absoluta en su interior que parecía absorber la luz del teléfono de Sebastián sin reflejar nada de vuelta. Una negrura tan completa y profunda que resultaba casi hipnótica en su perfección antinatural. Sebastián sintió que sus piernas comenzaban a moverse hacia la puerta abierta sin que él tomara conscientemente la decisión de hacerlo, como si sus extremidades inferiores hubieran desarrollado voluntad propia y estuvieran respondiendo a un llamado que su mente racional no podía escuchar, pero que su cuerpo comprendía a un nivel más primitivo y visceral, y había recorrido ya la mitad de la distancia que lo separaba del umbral
cuando escuchó detrás de él la voz de Mariana, que susurraba su nombre. Con urgencia desesperada, y al girarse, la vio de pie en el marco de su propia habitación, con el rostro tan pálido que parecía brillar en la oscuridad como si estuviera tallado en mármol blanco. Y junto a ella estaba Diego, que miraba hacia la puerta abierta con una expresión de terror absoluto mezclado con algo más complejo y perturbador, algo que podría haberse interpretado como anhelo o necesidad o reconocimiento de algo familiar, pero olvidado durante mucho tiempo. Los tres hermanos se quedaron paralizados en el pasillo durante lo que pudo haber sido un minuto o una hora. El tiempo había dejado de fluir de manera normal en aquella casa, y especialmente en aquel pasillo, donde la puerta abierta ejercía una atracción gravitacional sobre sus voluntades que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Y fue Diego quien finalmente rompió el silencio con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos o de muy adentro, una voz hueca y resonante que pronunció, palabras que ninguno de ellos había escuchado antes, pero que de alguna manera comprendieron en su significado esencial y terrible. Ella quiere que entremos, dijo Diego sin apartar la mirada de la oscuridad que palpitaba detrás del umbral abierto. Ella ha estado esperando todo este tiempo, y ahora que estamos aquí juntos por primera vez en décadas, ahora que la abuela ha muerto y ya no puede mantener el sello que protegía la puerta, ahora finalmente podemos saber la verdad sobre lo que somos, sobre lo que siempre hemos sido sin saberlo, sobre el pacto que nuestra familia hizo hace 4 generaciones cuando el bisabuelo. Regresó de la selva amazónica con algo más que caucho en sus baúles de viaje. Mariana fue la primera en recuperar algo de compostura, preguntando con voz temblorosa qué demonios estaba diciendo Diego, de qué verdad hablaba, qué pacto. Pero incluso mientras formulaba aquellas preguntas racionales, podía sentir en lo más profundo de su ser que algo en las palabras de su hermano menor resonaba con una frecuencia que activaba recuerdos que no sabía que tenía, imágenes fragmentadas de sueños recurrentes que había tenido durante toda su infancia y que había olvidado al crecer, sueños en los que caminaba por una selva oscura, siguiendo el sonido de tambores que latían al ritmo de su propio corazón, mientras voces en idiomas desconocidos cantaban melodías que hacían que su sangre ardiera en las venas, como si estuviera siendo transformada en algo distinto, algo más antiguo,
algo que había existido antes de que la humanidad aprendiera a caminar erguida y construir ciudades de piedra para protegerse de la oscuridad primordial que acechaba en los bordes de la civilización. Esperando pacientemente el momento de regresar y reclamar lo que siempre había sido suyo. Sebastián intentó mantener el control de la situación con su voz de abogado, acostumbrado a manejar crisis, sugiriendo firmemente que todos regresaran a sus habitaciones y que por la mañana buscarían las herramientas necesarias para cerrar y sellar aquella puerta de manera permanente, quizás incluso contratar a un carpintero del pueblo para que instalara un nuevo cerrojo más fuerte, o directamente clavara tablas de madera sobre el marco completo, convirtiendo la entrada en una pared sólida que, nadie podría cruzar nunca más. Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras pragmáticas y sensatas, podía sentir que sonaban huecas y sin convicción, porque en el fondo de su alma sabía que ya era demasiado tarde para retroceder, que habían cruzado un umbral invisible durante aquellos 10 días de convivencia forzada en la casa de su abuela muerta, un umbral que no tenía nada que ver con puertas físicas de madera y metal, sino con algo mucho más fundamental relacionado con la sangre que compartían los tres hermanos y el legado genético que habían heredado de generaciones de antepasados, cuyos nombres apenas recordaban, pero cuyos actos seguían teniendo consecuencias en el presente como ondas en un estanque que nunca terminan de expandirse. Diego comenzó a caminar hacia la puerta abierta con pasos lentos y deliberados como si estuviera en trance. Y esta vez ni Sebastián ni Mariana hicieron ningún intento de detenerlo, porque ellos también sentían el tirón irresistible de aquella oscuridad que llamaba, que prometía, que susurraba secretos sobre identidades olvidadas y poderes dormidos que solo esperaban ser despertados mediante el simple acto de cruzar el umbral y adentrarse en lo que fuera que aguardaba en el interior de aquel cuarto que había permanecido sellado durante más de 3 décadas por razones que ninguno de ellos comprendía completamente, pero que pronto serían reveladas con una claridad que cambiaría para siempre su comprensión no solo de su familia, sino del mundo entero y de su lugar en él. Los tres hermanos se encontraron caminando juntos hacia la puerta, moviéndose al unísono como si estuvieran unidos por hilos invisibles que los obligaban a sincronizar sus pasos. Y cuando finalmente llegaron al umbral y se detuvieron justo en el borde donde la luz del pasillo moría abruptamente devorada por las tinieblas del cuarto, pudieron sentir que el aire que emanaba del interior
no era simplemente frío, sino que tenía una cualidad diferente, una textura extraña, que se pegaba a la piel como aceite invisible, y que llevaba consigo un olor difícil de describir, algo que mezclaba tierra húmeda con incienso quemado y un toque metálico de sangre seca que hacía que sus narices se arrugaran involuntariamente, aunque ninguno de ellos retrocedió. Sebastián extendió su teléfono hacia el interior del cuarto, tratando de iluminar aunque fuera una pequeña porción de lo que había allí dentro, pero la luz del dispositivo parecía ser absorbida por la oscuridad sin revelar nada, excepto quizás el destello momentáneo de algo que brillaba débilmente en algún lugar hacia el fondo, algo que podría haber sido metal pulido o cristal, o quizás ojos que reflejaban la luz antes de parpadear y desaparecer nuevamente en las sombras impenetrables. Mariana sintió que su mano buscaba instintivamente la de Diego y la encontró ya esperándola. Y cuando sus dedos se entrelazaron, pudo sentir que la piel de su hermano menor estaba helada, como si hubiera estado sumergida en agua congelada durante horas. Y simultáneamente, Diego extendió su otra mano hacia Sebastián, quien la tomó completando así el círculo de los tres hermanos unidos físicamente por primera vez, desde que eran niños pequeños que jugaban tomados de la mano en el jardín de la casa. Familiar que habían vendido después del divorcio de sus padres hace ya 20 años. Un evento que había fracturado la familia, no solo emocionalmente, sino también físicamente, dispersándolos por diferentes ciudades y diferentes vidas que apenas se intersectaban, excepto en ocasiones obligatorias como funerales y bodas, donde intercambiaban cortesías superficiales sin realmente conectar a un nivel más profundo hasta ahora, hasta este momento en el que la muerte de su abuela materna los había reunido. En esta casa maldita, donde algo había estado esperando pacientemente su regreso para poder finalmente completar lo que había comenzado hace tanto tiempo. Cuando los tres hermanos cruzaron el umbral juntos, todavía tomados de las manos formando una cadena humana que penetraba en la oscuridad absoluta del cuarto prohibido, sintieron inmediatamente que algo fundamental había cambiado en la naturaleza misma de la realidad que los rodeaba, como si hubieran atravesado no simplemente el espacio de un cuarto a otro, sino algo mucho más profundo y significativo, una membrana invisible que separaba el mundo ordinario que habían conocido toda su vida del otro mundo que había estado oculto justo debajo de la superficie de la normalidad cotidiana, esperando ser descubierto por aquellos que tenían los ojos para ver y los oídos para escuchar y la sangre adecuada corriendo por sus venas.
La oscuridad dentro del cuarto no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia activa que parecía tener peso y sustancia, que presionaba contra sus cuerpos desde todos los ángulos, tratando de entrar por sus poros y sus orificios, por sus bocas entreabiertas que jadeaban buscando aire en aquella atmósfera densa y sofocante, que olía cada vez más intensamente a tierra mojada y a algo más antiguo, algo orgánico que se estaba descomponiendo lentamente, liberando gases que hacían que sus ojos lloraran y sus gargantas ardieran. Sebastián intentó usar su teléfono nuevamente, pero descubrió que el dispositivo se había apagado completamente, a pesar de que la batería había estado completamente cargada momentos antes. Y cuando trató de presionar el botón de encendido, no pasó nada. El aparato estaba completamente muerto, como si todos los circuitos electrónicos en su interior hubieran sido fritos instantáneamente por algún tipo de pulso electromagnético, o quizás por algo más esotérico que la ciencia moderna no tenía. Instrumentos para medir o explicar. En la oscuridad absoluta, los tres hermanos permanecieron inmóviles, todavía tomados de las manos, esperando que sus ojos se ajustaran a la falta de luz. Pero después de varios minutos que se sentían como horas, tuvieron que aceptar que no había ninguna cantidad de ajuste visual que les permitiera ver en aquella negrura antinatural, porque simplemente no había ninguna luz que ver, ni siquiera el resplandor tenue de las estrellas que debería haber estado entrando por alguna ventana si es que el cuarto tenía ventanas, lo cual ahora comenzaban a dudar, porque la sensación espacial que percibían era completamente contradictoria con las dimensiones exteriores de la casa, como si aquel cuarto fuera mucho más grande por dentro de lo que debería ser físicamente posible, dado el tamaño de la estructura que habían observado desde el exterior. Fue Diego quien habló primero en aquella oscuridad, su voz sonando extrañamente amplificada como si estuvieran parados en el centro de una catedral vacía en lugar de un simple cuarto, y lo que dijo hizo que tanto Sebastián como Mariana sintieran que sus pieles se erizaban con un terror primitivo que iba más allá de cualquier miedo racional. Puedo verla,
susurró Diego con una voz que temblaba, pero que también contenía una nota de asombro reverencial. Puedo verla allí sentada en su trono de huesos blancos, y ella es hermosa, de una manera terrible y antigua, más vieja que las montañas, más vieja que el océano. Ha estado esperando aquí desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego y a forjar metales, esperando pacientemente a que su descendencia regresara para reclamar su herencia, para despertar el poder que duerme en nuestra sangre. El poder que el bisabuelo trajo de vuelta de la selva cuando hizo el pacto con ella en aquel templo en ruinas donde los pueblos antiguos solían hacer sacrificios bajo la luna llena, sacrificando no solo animales, sino también humanos, derramando sangre que abría puertas entre mundos y permitía que cosas imposibles cruzaran de un lado al otro, llevando consigo conocimientos prohibidos y capacidades que ningún mortal debería poseer. Sebastián y Mariana no podían ver absolutamente nada en la oscuridad, pero podían sentir algo más allá del tacto físico, una presencia enorme que ocupaba el espacio frente a ellos, algo que respiraba aunque no tenía pulmones, algo que pensaba aunque no tenía cerebro, algo que deseaba y anhelaba y esperaba con una paciencia que hacía que la vida humana completa pareciera menos significativa que el parpadeo de un ojo, y esa presencia estaba ahora enfocando toda su atención en los tres hermanos que, habían entrado finalmente en su dominio después de décadas de espera forzada, mientras la abuela Dolores mantenía el sello mediante rituales que había aprendido de su propia madre, quien a su vez los había aprendido de su abuela en una cadena ininterrumpida de conocimiento secreto, transmitido de generación en generación entre las mujeres de la familia, mientras los hombres permanecían ignorantes creyendo que las historias sobre la cosa en el cuarto eran solo supersticiones tontas de viejas, asustadizas. La voz que comenzó a resonar en el cuarto no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía emerger de la oscuridad misma. Una voz que hablaba en un idioma que ninguno de los tres hermanos había escuchado jamás, pero que de alguna manera comprendían perfectamente, como si las palabras estuvieran siendo traducidas directamente en sus cerebros, sin necesidad de pasar por sus oídos, y lo que aquella voz les contó durante las horas siguientes, mientras permanecían paralizados en la oscuridad. Absoluta del cuarto prohibido, fue una historia que redefinía completamente todo lo que creían saber sobre sus orígenes y su destino. La entidad que habitaba aquel cuarto,
Les explicó que cuando su bisabuelo había viajado a la cuenca del Amazonas a principios del siglo XX, buscando hacer fortuna en el comercio del caucho, había penetrado mucho más profundo en la selva de lo que cualquier hombre blanco había llegado antes, siguiendo rumores de templos perdidos llenos de oro y tesoros antiguos, y en su búsqueda obsesiva de riqueza había terminado encontrando algo mucho más valioso y peligroso que cualquier metal precioso. Había encontrado uno de los lugares donde el velo entre mundos era más delgado, donde las antiguas deidades que habían gobernado la Tierra antes de que la humanidad se convirtiera en la especie dominante, todavía mantenían un punto de apoyo tenue en la realidad física, esperando la oportunidad de regresar completamente y reclamar lo que una vez fue suyo. El bisabuelo había hecho un trato con una de estas entidades, un ser que se hacía llamar Ixchel, aunque ese no era su verdadero nombre, que ninguna lengua humana podría pronunciar correctamente. Un trato mediante el cual ella le daría riqueza y poder, más allá de sus sueños más salvajes, a cambio de que él preparara el camino para su eventual retorno, estableciendo un linaje de sangre que pudiera servir como ancla para su presencia en el mundo mortal, hijos y nietos y bisnietos cuya sangre llevaría una fracción de su esencia, permitiéndole mantener una conexión con la realidad física, incluso cuando el grueso de su ser permanecía atrapado en el otro lado, esperando el momento apropiado para cruzar completamente. El bisabuelo había aceptado el trato sin comprender completamente las implicaciones a largo plazo. Había aceptado porque era joven y ambicioso, y no creía realmente en dioses antiguos o pactos sobrenaturales, pensando quizás que todo era una alucinación causada por las fiebres tropicales o los hongos alucinógenos que abundaban en la selva. Pero cuando regresó a la civilización con sus baúles llenos de caucho, y también con algo más que había traído escondido en un contenedor especial sellado con cera y símbolos extraños, cuando comenzó a prosperar más allá de cualquier expectativa razonable, construyendo un imperio comercial que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de la región. Cuando su esposa comenzó a tener visiones nocturnas de una mujer hermosa y terrible que le susurraba al oído promesas y amenazas en igual medida. Solo entonces comenzó a comprender la verdadera naturaleza del pacto que había hecho y las obligaciones que conllevaba para él y para todas las generaciones futuras de su familia. La abuela Dolores había sido la guardiana del secreto durante la mayor parte de su larga vida.
Había aprendido de su propia madre cómo mantener el sello que mantenía a Ixchel contenida en aquel cuarto del segundo piso, alimentándola con pequeños sacrificios de sangre y energía vital, pero nunca permitiéndole cruzar completamente al mundo físico, donde podría causar estragos inimaginables. Y ahora que la abuela había muerto sin transmitir el conocimiento de los rituales de contención a la siguiente generación, el sello se había debilitado lo suficiente como para permitir que la puerta se abriera finalmente y los tres hermanos fueran llamados a cumplir el destino que había sido establecido para ellos antes incluso de que nacieran. Ixchel les ofreció un trato similar al que había hecho con su bisabuelo generaciones atrás: poder y riqueza y conocimientos prohibidos a cambio de su servicio voluntario como canales para su presencia en el mundo mortal. Pero a diferencia de su bisabuelo que había aceptado sin pensar realmente en las consecuencias, los tres hermanos ahora tenían la opción de rechazar el pacto y en su lugar usar su sangre combinada para sellar permanentemente la puerta entre mundos, encerrando a Ishel para siempre en su prisión dimensional, pero al hacerlo sacrificando no solo sus propias vidas, sino también destruyendo todo lo que su familia había construido durante 4 generaciones, porque la prosperidad de los Mendoza estaba inextricablemente vinculada al pacto original, y romperlo significaría deshacer retroactivamente todas las bendiciones que habían recibido, dejando solo deudas y ruina para cualquier descendiente que pudiera sobrevivir al ritual de sellado. Sebastián, con su mente de abogado, inmediatamente comenzó a buscar lagunas legales en aquel contrato sobrenatural,